Muy buenas tardes o noches, mis sagiots. Un saludo cordial desde Vermont, Estados Unidos. Hoy continuamos con el verbo. Hablaremos de la conjugación y lo abordaremos hasta donde nos alcance el tiempo. Sé que ustedes saben cómo usar la mayoría de los verbos en su forma oral y escrita y me lo van a confirmar en unos minutos, así que por esa parte será sencillo. Lo que considero que será nuevo para algunas de ustedes es reconocer ese nombre que asigna la gramática para cada caso, así como el conjunto de reglas, clasificaciones o categorías, formas, algunos tiempos fuera de los que conocemos básicamente, etcétera, hay otras situaciones allí. Por otro lado, quiero recordarles que si alguna de ustedes tiene dudas con respecto a lo que se ha dado hasta ahora sobre el verbo, las animo a que revisen las clases anteriores y cualquier pregunta estoy a su orden para aclarárselas. Voy a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos en la cápsula anterior. Hablamos del verbo y sus accidentes gramaticales. El verbo es la parte más importante en una oración, expresión o idea y va a depender de la intención de lo expresado de la persona y dónde se manifiesta su estado de ánimo, eh, sentimientos también y acciones, por lo que depende de varios elementos. En primer lugar, el número, si es singular o plural. La persona, que para este caso es el sujeto y el que tiene 6 variaciones, 3 para el singular y 3 para el plural. También se considera el tiempo en que se sitúa la acción, si está en presente, pasado o futuro. También se considera el aspecto verbal, que se refiere a la manera en que una acción o un evento es vista en relación con el tiempo. Otro elemento es la voz, es decir, si el sujeto es quien realiza la acción, lo que se conoce como voz activa, o si la recibe, que en este caso sería la voz pasiva. A todo este proceso que les acabo de mencionar es lo que se le conoce como los accidentes gramaticales del verbo. A ver, hagamos el siguiente ejercicio. Voy a ver si puedo con esta tecnología. A ver si aquí voy a poner el lápiz. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a habilitar la opción del lápiz virtual para que realicen estos ejercicios. No tenemos mucho tiempo, así que les agradezco su colaboración con respecto al tiempo. Me van a seleccionar el verbo. Para ello voy a leer una por una de las oraciones y les voy a dejar unos cuantos segundos para que lo marquen con el lápiz virtual y seguidamente les comento sobre la selección que hicieron. Luego leo la segunda, el mismo procedimiento del anterior y así sucesivamente. ¿Entendido? Comenzamos y leo la primera oración. Roberto comprará una moto. ¿Cuál será el verbo en esta oración? ¿Me lo pueden subrayar? Muy bien, sí, la primera oración está bien. El verbo comprará, leemos la segunda. Lucía y Pedro fueron al cine ayer. Muy bien, perfecto. La número 3, espero que mis hermanos hayan llegado a tiempo. ¿Cuál sería el verbo? Perfecto, Dora y Lourdes y Heidi, muy bien. La número 4, el cartero ha traído un paquete para ti. Muy bien. Atraído es el verbo. Perfecto. La número 5. Mañana nosotros habremos regresado a casa. ¿Cuál es el verbo acá? Perfecto. El verbo es habremos. Y la número 6. José trabajaba en una fábrica de calzado. ¿Cuál es el verbo? Trabajaba. Perfecto. Y la número 7. Estos zapatos están relucientes. El verbo allí sería está. Muy bien, de verdad que ya me, me, me da alegría pues que conozcan los verbos. Un trabajo excelente que hicieron. Esto demuestra pues que sí los reconocen. Y bueno, ahora están listas para profundizar en nuestro tema de la conjugación. Comencemos. ¿Recuerdan esta diapositiva? Les conté la vez pasada que en toda forma verbal podemos distinguir un lexema o raíz y una serie de terminaciones añadidas que se les llama desinencia o morfemas verbales. Esos fueron los nombres que le di. Esto también entra en los accidentes o categorías verbales. Este lexema es invariable, o sea que no cambia y es fijo para cada verbo.
Lo que está en negro es lo que se le conoce como raíz o lexema, que ya le dije, solo se lo estoy mostrando ahí en el dibujo, y esta se mantiene intacta. Expresa lógicamente su significado semántico fundamental. Lo que aparece con otro color son los morfemas y lo que va a variar son sus morfemas al momento de usar una de las conjugaciones, como le mostraré en la siguiente diapositiva. Cuando se incorporan esas definencias o morfemas verbales, observando el ejemplo, cantábamos, fíjese que ahí lo separé, cant, la raíz o el lexema es cant, la parte que reúne tiempo, modo y aspecto es esa parte que le subrayé. Para este caso, que es el siguiente que le subrayé, que es la A y más seguida de la va, y otra que indica persona y número, que es esa parte final de los morfemas, que en este caso es mos. Entonces, a todo este conjunto ordenado de todas las formas que puede presentar un verbo para expresar todos los matices y variaciones posibles de su significación, es lo que se conoce como conjugación. En castellano distinguimos tres conjugaciones. La primera conjugación, verbos con infinitivos terminados en ar. La segunda conjugación son los verbos que terminan en er. Y la tercera conjugación con la terminación ir. Los verbos que en toda la conjugación conservan el lexema invariable, que no se cambian, y presentan las mismas formas e idénticos morfemas que otros que se toman como modelo, se le llaman verbos regulares. Los que presentan alguna alteración, algún cambio en ese lexema o que tienen morfemas distintos al modelo, se le llaman verbos irregulares. Y aquellos que no se conjugan en todos los modos, tiempos o personas, se le denominan verbos defectivos. Voy a iniciar con la conjugación irregular porque me parece que es la más corta, aunque ya todo lo manejamos, pues lo que necesito resaltar aquí es ese nombre gramatical que recibe. Entonces, en esta categoría existen tres clases de conjugaciones: la vocálica, la consonántica y la mixta. La conjugación irregular vocálica presenta dos casos, la debilitación y la diptongación. La primera es cuando la E se transforma en I y la O se convierte en U. Lo conocen fácilmente. Ustedes saben que pedir, pidió, morir, murió. Pero me pregunto, ¿sabían que se le decía que este caso es un vocálico y está en su caso de debilitación? Ahí es donde yo quería hacer hincapié. Ahora, en la diptongación, esta se transforma en IE. Tenemos el ejemplo de querer, que cambia por quiero, y la O se convierte en UE. Ejemplo, volver, vuelvo. Esta también es vocálica por debilitación, en diptongación, perdón. La I se transforma en IE. Ejemplo, inquirir sería inquiero. Allí le subrayé en negritas, también lo subrayé para que vieran los cambios. Y finalmente la U se vuelve UE. Ejemplo, jugar, juego. En la consonántica se presenta la sustitución de consonantes. Por ejemplo, hacer, esa se cambia por G y es haga. Haber cambia por haya, la B cambia por Y. También surge la adición de consonantes, principalmente en la última vocal de la raíz. Por ejemplo, huir, huyo, o cuando decimos oír, oye. Observen pues que estén negritas y subrayadas las letras que cambian. En la mixta se presenta la sustitución y la agregación. En la primera, una vocal más una consonante se sustituyen por otra vocal y otra consonante. Por ejemplo, decir, tenemos allí la E y la C, cambiarían por I y la G, que sería digo. Caber por quepo, y en la agregación se sustituye IG en la última vocal de la raíz, que en este caso sería oír por oigo y caer por caigo. Para no profundizar más, yo les subrayé allí, vayan viendo que les voy explicando, pero ustedes van viendo la diapositiva de cómo se va dando el caso. Cuando el verbo está en su forma natural, por decirlo de alguna manera, se le llama verbo infinitivo, que para los regulares son los que terminan en ar, er, ir, que les mencioné hace rato. En el caso de los irregulares, algunos verbos pierden la e o la i de las terminaciones er o e ir del infinitivo,
cuando entran en la formación de los tiempos futuros, del indicativo y condicional. Por ejemplo, haber, habré, habría. Ahí se dan los cambios de esta letra. Otros interponen una D entre la última consonante de la raíz y la R del infinitivo. Ejemplo, para el verbo poner sería pondré y pondría. Existen verbos que tienen más de una raíz, como por ejemplo ser, que sería soy, era o fui, y también el verbo ir, que puede ser voy, iba o fui, o sea, cambia totalmente. Los conocen, pero sabían que era un caso especial que sufre de algunos cambios en la gramática. En cuanto al gerundio, que son los que tienen las terminaciones ando y endo, en español, caminando, viendo, estudiando, etcétera, se usa cuando la acción se está ejecutando. Los verbos de irregularidad vocálica se construyen por debilitación, como lo hicimos ahorita, como pedir y morir, que sería pidiendo y muriendo, o sea, cumple con la misma regla. Otra irregularidad real en los gerundios sucede con los verbos poder y venir, sería pudiendo, viniendo, que no cambia su vocal por la diptongación, sino por las vocales U e I. En los demás casos, la irregularidad siempre va a estar asociada a otra u otras clases. La conjugación regular comprende en conjunto los siguientes modos. Tiene el indicativo, subjuntivo, imperativo, y a esos agregamos las formas no personales. Cada uno de ellos se presenta en diferentes tiempos. Ahora aquí se incluyen los verbos irregulares. Estos tienen los mismos tiempos en su conjugación, aunque no siguen los mismos patrones. Es decir, hay que considerar las tres clases que explicamos anteriormente. Para el tiempo presente, aquí es donde quiero que pongan bastante atención, se expresa una acción no terminada que se ejecuta en el momento de hablar. En la Biblia, el que se utiliza con frecuencia es el presente histórico, que es un recurso lingüístico que permite al escritor hablar de algo que ocurrió en el pasado como si estuviese aconteciendo ahora mismo. Un ejemplo entre varios tenemos en Deuteronomio 31, 12, en esta versión, que dice, luego que Moisés hablara con el pueblo de Israel, y dice en el versículo 2 también, dijo, ya tengo 120 años de edad, ya no soy capaz de dirigirlos. Y en el versículo 6, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de ellas. Observen que allí les puse en negrita los verbos y esa es la condición, por supuesto, en presente. En un ejemplo de un texto cualquiera se emplea para expresar con más viveza en hechos del pasado. Por ejemplo, cuando yo digo de repente algo que sucedió, pero lo puedo conjugar en el tiempo presente. Colón descubre América en 1492. Simple y llanamente un ejemplo. El pretérito imperfecto. Se trata de una acción pasada no acabada. Es importante que presten atención a esto. Se utiliza para describir acciones o estados pasados que eran continuos, habituales o que servían de trasfondo o a otros eventos. Un ejemplo lo tenemos en Marcos 12:41, que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y en Marcos 4:37, de la traducción en lenguaje actual, de pronto se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entonces, observen que todos esos verbos, cómo se escriben, y al ponerlos de esa manera, estaríamos hablando del pretérito imperfecto. El pretérito indefinido o perfecto simple nos habla de una acción pasada y terminada, pasado y terminado. Ejemplo, en Génesis 14:18 y versículo 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Y en el 20 dice, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Futuro imperfecto es una acción, expresa una acción venidera respecto al momento actual, pero dándola como terminada, ¿ok? El ejemplo lo tenemos aquí en Salmos 32:8. El Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti.
Se explica por sí solo el versículo con las negritas allí. Condicional simple o potencial simple. Expresa un hecho hipotético, o sea, que está bajo condición y suele usarse con preguntas en tono de cortesía o deseo. En Mateo 24:43 de la versión BTX3 dice, pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. Entonces, estos verbos que están aquí en negritas están en condicional simple. Pretérito perfecto indica un hecho acabado. Recuerden que tenemos el pretérito imperfecto que refiere a una acción pasada, pero que no está terminada. Y esta sí. Otra característica es que cuando trata de consecuencias, estas se relacionan con él. Se forma como todos los tiempos compuestos, con la forma simple del verbo haber y el participio del que se conjuga. En Génesis 16:1 dice, además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Este es sencillo, ¿no? El pretérito perfecto. El pretérito pluscuamperfecto. Este es la combinación del pretérito perfecto y el imperfecto. Es decir, que expresa un hecho pasado y terminado. Por lo general se usa en oraciones compuestas, es decir, donde se presenta más de una idea. En Jueces 2:6, lo que aconteció luego de la muerte de Josué, que dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Entonces, esta es lo que llaman ellos una oración compuesta, dos ideas y que ambos se trabajan con el verbo, combinación de verbos para el pluscuamperfecto. El pretérito anterior o antepretérito indica también una acción pasada o acabada que es inmediatamente anterior a otra pasada. En número 6:27 dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y por allí continúa el versículo, pues lo que quiero mostrar son los verbos en el tiempo en el que están expresados, que es el pretérito anterior o antepretérito con el auxiliar hubo más el participio pasado de otro verbo. El futuro perfecto expresa una acción acabada en el futuro. Se forma con el auxiliar haber también, ¿verdad? Que está conjugado en el futuro y el participio pasado del verbo en acción. Aquí hay un pequeño cambio. Levítico 26:41 dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. El condicional perfecto, también llamado antepospretérito, expresa también un hecho futuro, afirmativo o negativo, pero con relación a otro hecho pasado o a una probabilidad o posibilidad que se da como terminada y puede realizarse en cualquier época. Job 10:18 dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Y otro ejemplo, se los muestro en Mateo 11:21, que dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Este tipo de construcción es muy similar al tercer tipo de oraciones condicionales en gramática, que se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado. El condicional compuesto por este que está compuesto aparece en la Biblia para transmitir un sentido de oportunidad perdida o de un destino que podría haber sido diferente si las circunstancias hubieran cambiado. Ciertamente, en este pasaje están implícitos dos tiempos verbales, más de los cuales uno está dentro del modo indicativo y el otro es el modo subjuntivo, pero ese no lo veremos sino es hasta la próxima cápsula. Así que le dejo de tarea que en este mismo versículo reconozcan ese verbo que está allí en modo indicativo. En esta tabla, pues hasta aquí hemos visto esto que ven aquí que dice modos indicativos, subjuntivo, imperativo, fue lo que les puse al principio de los modos verbales que íbamos a ver. Hoy solamente tocamos el indicativo, vimos sus tiempos simples y los tiempos compuestos, 5 del simple, 5 del compuesto para hacer un total de 10. En nuestra próxima
cápsula vamos a ver subjuntivo e imperativo. Esta es la bibliografía empleada que utilicé para esta cápsula por si desean conocer más al respecto. Toda Rabá, Shalom Aleichem, Misahiot.